Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con la serie Tomando el Control y vamos con el tema número 42. El día de hoy se llama Siempre inconformes. Y esta inconformidad de nunca estar de acuerdo, todo nos parezca mal, eh, también viene de un problema en el corazón. Y la inconformidad nos puede llevar a siempre estarnos quejando. ¿Cómo te das cuenta que estás inconforme de algo o que alguien está inconforme por algo? Porque se la pasa quejándose, se la pasa murmurando. Vamos a ver a una historia ahí en la Biblia. Éxodo capítulo 15, versículo 22. Dice así: E hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Esto es recién salidos de Egipto. Versículo 23. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿Qué hemos de beber? Este que hemos de beber es una queja. Por eso dice la palabra de Dios, murmuró. El pueblo murmuró. ¿Por qué? Porque se estaba quejando. Por eso les repito, es una queja. Y recuerden que el día de hoy estamos hablando siempre inconformes. Bueno, hay que pensar un poquito. El pueblo de Israel acaba de salir de Egipto. Se supone que estaban muy contentos. ¿Por qué? Porque vieron, para empezar, todas las señales que hizo en tierra de Egipto referente a las plagas. La última plaga que fue la celebración de la Pascua, que se refiere pues a la muerte de los primogénitos de Egipto, con el cual Dios les dio la libertad al pueblo de Israel. Habían visto eso. Luego también que vieron cómo la nube, la columna de nube se puso sobre de ellos y la columna de fuego frente a ellos para dirigirlos. Cuando el faraón egipcio los siguió para para atacarlos porque se arrepintió de haberlos dejado ir, Dios utilizó esas mismas columnas, la columna de nube y la columna de fuego, para impedir que el pueblo de Egipto se acercara a Israel. Después sabemos lo de la historia del Mar Rojo, por eso el versículo 22 dice: e hizo que partiese Israel del Mar Rojo. Estaban ahí en el Mar Rojo. Acababan de ver todas estas señales. ¿Y qué pasa? Que Dios echó a la mar al jinete y a su caballo de los egipcios para salvación del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Entonces se supone que estaban contentos, se supone, pero de repente dice aquí que el pueblo de Israel murmura contra Moisés. Ese pueblo que siempre se está quejando del líder que Dios puso, que siempre se está quejando de estar refunfuñe y refunfuñe. Esta es otra forma de decir murmurar, refunfuñar en contra de Moisés, e indirectamente ellos estaban hablando en contra de Dios. El tema de hoy es siempre inconformes, porque una de las características del pueblo de Israel es que siempre estaba inconforme, siempre. No era, tristemente fue algo que fue una característica del pueblo de Israel durante su camino en el desierto. Y porque siempre estaban inconformes de lo que Dios hacía. ¿Qué quiere decir? Dios los llevaba a caminar 3 días sin agua, se inconformaban. Dios los llevaba a rodear, ¿se acuerdan que les dije? Rodear la tierra de Edom, se inconformaban, se desanimaban. Bueno, siempre estaban inconformes y por eso los llevaba a la murmuración. Y les repito, una forma en la que ustedes pueden evaluar si realmente están conformes o inconformes con la obra de Dios en sus vidas es porque pueden estar murmurando, a lo mejor no precisamente contra Dios, porque este pueblo no se atrevió en esta ocasión a murmurar contra Dios directamente, porque vieron que Dios pues echó a la mar a los egipcios, pero murmuró contra aquel que puso Dios.
Bueno, el chiste es que puedes murmurar directamente contra Dios o no necesariamente. Tal vez se podría estar murmurando contra otra persona por la inconformidad que hay en el corazón, porque siempre están inconformes de lo que Dios hace en la vida pues de otros, ¿no? De que si Dios lo puso, ay, ¿por qué lo puso? Que si Dios lo quitó, ay, ¿por qué lo quitó? Que si Dios permitió esto, ay, porque o yo no estaría así si esto, o no estaría así, y murmuraciones y murmuraciones. O ya te fijaste que fulanito, que sutanito, eso está mal delante de los ojos de Dios. Pero fíjense, si me adelanto un poquito, me voy hasta Éxodo 16, al versículo 1, vamos a ver otra vez lo mismo, dice. Ya Dios les da agua ahí. Dios les da agua en lo que fue en la tierra donde ellos llamaron Mara, porque eran aguas amargas. Pero vuelve a pasar otra cosa. Versículo 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después de que salieron de la tierra de Egipto. O sea, ya habían pasado 2 meses y medio. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. O sea, otra vez murmuraron contra Aarón, ¿cómo se llama? Y Moisés en el desierto. ¿Por qué? ¿Por qué murmuraron? Porque dice en el versículo 3 nos da la razón. Les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos han sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Fíjense que la palabra murmurar, pues realmente es una palabra difícil. Les decía que puede decir refunfuñar, quejarse, buscar cualquier motivo para quejarse, pero también puede significar permanecer o pasar la noche ahí, como alguien que siempre está inconforme, como alguien que siempre está alojando en su corazón la inconformidad y por lo tanto siempre murmura. Esto según el diccionario etimológico, según el diccionario Strong. Alguien que siempre está murmurando porque en él alberga permanentemente la semilla de inconformidad. Entonces, ya vieron que se quejan contra Moisés porque no había agua y Dios les da agua. Bueno, si tenían hambre, ¿qué problema habría en que Dios les diera de comer? Recuerden que ellos trajeron provisiones de Egipto. Muy probablemente para los 2 meses y medio que ya habían pasado, bueno, pues ya se estaban acabando esas provisiones. Entonces, ellos se quejan, pero si Dios ya los sacó, si Dios ya los llevó, si Dios ya les dio agua, ellos tenían permanentemente esta inconformidad contra la obra de Dios. Fíjense que realmente su queja no era por falta de comida, sino que la queja de ellos era porque Dios los sacó de Egipto. Dice, ojalá hubiéramos muerto por la mano de Jehová en la tierra de Egipto. O sea, ellos querían morir en Egipto. Y su siempre inconformidad los hacía pensar que antes estaban mejor. Esto dice que comían a las ollas de la carne y comían pan hasta saciarse, pero yo no me explico cómo era posible esto si eran esclavos. O sea, yo no me imagino a los esclavos comiendo como reyes. Ellos decían que comían mucha carne y pan hasta saciarse. Entonces, ellos estaban diciendo en otras palabras que estaban inconformes porque Dios los sacó de Egipto. En pocas palabras le pueden decir, ¿y quién te pidió que nos sacaras? ¿Y quién te pidió que nos rescataras? Es cosa horrible pensar esto, pero mucha gente podría decir,
Bueno, yo nunca le pedí a Dios que me sacara. Muchos dicen, yo no le pedí a Dios nacer. Imagínense, inconformes desde el momento de su nacimiento. Bueno, digo, así lo piensan ellos, ¿no? Inconformes hasta porque Dios les permitió nacer. Y ellos estaban inconformes porque Dios los había sacado de la esclavitud. ¿Cómo era eso posible? Y por eso murmuraron contra Aarón y Moisés, porque estaban mejor en Egipto. Y ellos culpaban a Moisés de haberlos sacado de Egipto, pero indirectamente ellos estaban culpando a Dios. Es como cuando el hijo le dice a los padres, yo no te pedí nacer, y les está reclamando a los padres, pero indirectamente está inconforme contra Dios porque el que le dio la vida fue Dios, no sus padres. Entonces, esta gente que murmura es porque siempre está inconforme de algo y murmurará de cosas para tapar su verdadera inconformidad. Murmurará de muchas cosas, se quejará de muchas cosas, pero en realidad está inconforme por otra cosa, como el caso de los israelitas. Ellos estaban inconformes de que Moisés los hubiera sacado de Egipto, así que cualquier pretexto era bueno. Ellos iban a pensar, estábamos mejor acá, no que ahora, mira nada más. Sigo leyendo, me voy a brincar hasta el versículo 6. Y vean lo que le dice. Dice, entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabrán que Jehová los ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana verán la gloria de Jehová, porque él ha oído sus murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que ustedes murmuren contra nosotros? ¿Ya ven? Aquí Moisés y Aarón se dan cuenta que realmente el pueblo no estaba inconforme contra ellos. Y decían, bueno, y si estás inconforme con nosotros, ¿nosotros qué? Solo somos humanos. ¿Nosotros qué? O sea, pues dicen, ¿por qué murmuras de que te sacamos de Egipto si no fuimos nosotros? Fue Dios, fue la mano de Dios que te sacó de Egipto. Pero Él ha oído tus murmuraciones. Y vean la consecuencia. Dijo también Moisés, Jehová les dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciarse, porque Jehová ha oído sus murmuraciones con que han murmurado contra él, porque nosotros ¿qué somos? Sus murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acérquense a la presencia de Jehová, porque él ha oído sus murmuraciones. Entonces, esas quejas que supuestamente son contra otra cosa, Dios las oye. Y después ustedes saben que esta historia, pues en esta historia el Señor les da carne, dice que hasta que se hartaron, hasta que les salía por la nariz. Y esto podría hacer que estuvieran tan llenos que vomitaban la carne. Y ya saben que cuando alguien vomita así precipitadamente, el vómito sale hasta por la nariz. Esto es, tremendo, horrible. Pero era lo que Dios les estaba diciendo. ¿Eso es lo que quieren? ¿Carne? Pues les voy a dar carne hasta que se vomiten, hasta que se harten, hasta que se fastidien. Porque de todas maneras, les diera poca carne, mucha carne, ellos siempre iban a estar inconformes y siempre iban a estar murmurando. Entonces la murmuración va de la mano con la inconformidad. Si una persona siente inconformidad en su corazón, se la va a pasar quejándose de todo. Y cualquier pretexto va a ser bueno para que murmure, porque en realidad su inconformidad es más profunda. En realidad su inconformidad va contra alguien más poderoso. Porque hay gente que puede estar inconforme por el marido que tiene, pero ¿quién es el que ha instaurado el matrimonio? Dios. Puede estar inconforme con sus hijos, pero ¿quién se los dio? Dios. Puede estar inconforme con su trabajo, pero ¿quién lo da? Dios. Entonces, ¿realmente contra quién está inconforme? Contra Dios. Y una persona que está inconforme contra Dios, entonces siempre va a estar inconforme contra todo, contra lo que sea. Y siempre se la va a pasar murmurando y hablando mal de todos, de todos, de todos, aunque no hable mal directamente de Dios, aunque diga, no, yo con Dios estoy bien, pero se queja de todos. Y no puede ir a ninguna iglesia porque todos le caen mal en todas las iglesias. Todos están mal a consideración de él. Todas las iglesias están mal a consideración de él. ¿Y quién es el Señor de esas iglesias? Dios. Entonces, en realidad, ¿contra quién está inconforme? Contra Dios.
Siempre va a estar murmurando del pastor, del anciano, del diácono, de los hermanos, de que si la iglesia de tal lugar, si la iglesia del otro lugar, siempre va a estar inconforme. ¿Por qué? Porque está inconforme realmente contra lo que Dios ha hecho en su vida, contra lo que Dios no ha permitido que pase en su vida o ha permitido. O tal vez esté inconforme porque Dios le quiere sacar del pecado y estaba muy a gusto en su pecado, como los israelitas que se quejaron de que los sacó de Egipto. ¿Cómo era posible que sintieran más contentamiento en la esclavitud que en la libertad? Tal vez estaban padeciendo por conseguir la comida o el agua, que de todas maneras Dios se las iba a dar, pero al menos estaban libres. Ahora eran una nación libre, iban rumbo a la tierra prometida, a esa tierra que fue prometida desde Abraham, o sea que para ellos no era cosa nueva. Ya llevaban muchos años, por lo menos unos 500 años, más de 500 años, donde Dios había prometido esa tierra a, al principal, ¿no? Al padre de la fe, al que empezó toda esta nación, y, y ellos conocían esta promesa, porque fue promesa para Abraham, para Isaac, para Jacob, que había pasado ya más 500 años, más de 600 años, donde ellos habían escuchado esa promesa y había pasado de generación en generación y ahora era el cumplimiento de esta promesa. Pero ellos preferían vivir siendo esclavos que ir camino a la promesa. Y tristemente así hay muchas personas que supuestamente son cristianas, pero en realidad no. Se la pasan quejándose porque su pecado era mucho más agradable que ahora su caminar en libertad en Cristo. Así que huyamos de la inconformidad, no guardemos nuestra boca de murmuraciones y quejas, no permanezcamos siempre inconformes, sino todo lo contrario. Estemos siempre agradecidas con lo que sea que Dios nos mande, sea bueno o sea malo, ante nuestros ojos, realmente el resultado siempre va a ser bueno porque todas las cosas ayudan a bien. Así que no seamos inconformes con la obra de Dios en nuestras vidas. Que Dios les bendiga, hermanas.